a todos los que se van arrimando. ¿Cómo andan? Buenas noches. Estamos esperando ahí que Juan José enganche y se conecte. En un ratito vamos a empezar. Gracias por ir arrimándose todos. Muchas gracias. Vamos a acomodar un poquito bien esto para no tener mucho problema. Ahí estamos esperando Bíblica Virtual. A ver. ¿Dónde estamos? A ver, estamos acá esperando a ver si podemos engancharlo. A ver, vamos a ver de nuevo estas cosas. Vamos a hacerlo de nuevo. Bíblica virtual no puede unirse, me dice. ¿Dónde anda el amigo de Bíblica virtual? Vamos a poner acá. A ver. ¿Dónde? No aparece. A ver un ratito. Aguanten, aguanten ahí que ahí vamos. A ver ahora. A ver ahora. Añadir. A ver. Estas cuestiones tecnológicas. Ahí vamos, me parece. Ahora sí. ¿Estás ahí, Juan José? Acá estoy. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, che, bien. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, bastante bien, sí. Bueno, Pensaba ponerme audífonos, pero creo que así estamos bien. bueno, perfecto, perfecto. Bueno, yo le digo a la gente que está viniendo, que seguro te conocen, pero por si alguno no te conoce, Juan José, aparte de ser un amigo, es pastor de la Iglesia Bautista, es doctor en teología, es director de Bíblica Virtual. De paso les digo, tengan en cuenta las charlas que están dando ahí en Bíblica Virtual, que están de verdad muy buenas. Estuvo esta semana, ayer fue Nancy. Anoche, sí. Nancy Bedford estuvo anoche y ahora ya están publicitando una de Decio Sánchez, que es un traductor de la Biblia, y la verdad que son de mucha calidad. Gracias por el trabajo a la gente de Bíblica Virtual, por acercarnos estos espacios también para estar allí pensando. Gracias. Bueno, a Juan José lo invité porque nos interesaba a los dos también estos temas que tienen que ver con la literatura apocalíptica, con estos temas que hacen a las cuestiones sobre el fin del mundo, sobre el fin de algún mundo y cómo esta pandemia ha traído de todo un poco, ¿no? Y yo anduve por ahí recibiendo varios comentarios sobre cosas que ya se están diciendo. Dije, bueno, armemos una charla con alguien que conozca un poco sobre este tipo de literatura apocalíptica para ver qué cosas podemos encontrar, ¿no? De Y la acuerdo. verdad que yo no puedo con mi vicio y a mí se me ocurrió arrancar un poquito, un ratito nomás, comentando o charlando sobre lo que de alguna manera yo aprendí cuando empecé en este camino de la iglesia evangélica. Hablábamos la vez pasada con Nico Panotto sobre el fundamentalismo, ¿no? Y una cosa que decíamos de esa corriente teológica es que había abrazado el fundamentalismo dos cosas. Una que dijimos fue el dispensacionalismo y la otra era en lo político, la derecha política norteamericana. Hoy quiero decir algo sobre el dispensacionalismo. El dispensacionalismo será, vos agregá lo que quieras, Juan José, pero es como una forma de leer la Biblia, como si fuera una hermenéutica, una estructura de interpretación de los textos bíblicos. Que básicamente lo que dicen, para hacerla muy rápido, es que Dios en distintos momentos de la historia trató con el ser humano de distintas formas. Yo me quiero referir hoy, muy brevemente, a esta última forma donde ya luego viene o se desencadena, si ustedes quieren, lo que esta gente llama el fin del mundo o la destrucción de este planeta. Básicamente así. Hubo dos películas
En realidad primero una ya en la década del 70 que llega a la Argentina por los años 80, que todos los que más o menos andamos por nuestras edades, entre los 40, 50, quizá alguno de 30 llegó, pero me parece que esos ya llegaron a la segunda película, que se llamó Como ladrón en la noche, ¿no? Como ladrón en la noche fue una película que mostraba Nos cómo asustaba. era. Bueno, por supuesto que asustaba terriblemente, metía mucho miedo, porque uno la veía creyendo que eso era lo que iba a ocurrir en la historia, ¿no? A la Argentina llegaron, yo alcancé a ver hasta el número 2 de esa película que se llamaba Un trueno distante, pero creo que no llegaron más que uno o dos, cualquiera puede ahí buscarlas, creo que hoy están en YouTube y en ese tipo de lugares. Estas películas lo que hacían era tratar de llevar al cine esta teoría apocalíptica sobre el fin del mundo. Es decir, ¿qué era lo que proponía? Que solo los cristianos nacidos de nuevo, sería muy largo explicar esto, pero solo esos cristianos se iban a salvar de la hecatombe que Dios iba a derramar, del juicio que Dios iba a derramar sobre este planeta y que lo iba a terminar destruyendo. Todos los que se quedaran acá en la Tierra iban a padecer ese juicio. Algunos años después, esa película tuvo un remake en una serie de libros que se llamaron Dejados Atrás, o Left Behind, creo que es el título original en inglés. El autor de esos libros se llenó de oro porque se vendieron como pan caliente en Estados Unidos y en Argentina también, en América Latina también, y obviamente estos libros llegaron al cine, Left Behind. Les recomiendo a ustedes que están acá escuchando que busquen, hay un capítulo de Los Simpsons, ustedes saben que hay un capítulo de Los Simpsons para cada momento de nuestra vida. Hay un capítulo, yo no sé si lo viste, Juan José, hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero va al cine y ve esta película. Miren la fuerza que tuvo esta película en Estados Unidos, que llegó a Los Simpsons. Todo el capítulo, creo que el capítulo se llama Left Behind también. Creo que se llama así. Homero va a ver esta película y Homero se convierte. Y empieza a hacer números en su casa para ver a qué hora y qué día llega el fin del mundo. Y el tipo llega a la conclusión de que quedan un par de horas nomás para el fin del mundo. Entonces sale a la calle a decirle a la gente que se tiene que convertir. Y hay una escena en este dibujo animado que es maravillosa, que yo creo, en mi opinión, que resume la contradicción más fuerte que tiene el fundamentalismo, resume todo ese mensaje del fundamentalismo. Homero está en la calle. ¿Me estás escuchando, Juan José, o se cortó? Hola. Hola, sí, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, ¿me puedes oír? Sí, lo que pasa es que no te estoy viendo bien. Escucharte escucho Sí, bien, pero sí, te quedaste, porque la se me imagen cayó está la imagen. congelada. Sí, a ver. Ah, bueno, te esperamos que te acomodes por ahí. Qué bajón, no sé qué pasó. Si querés, salí y te vuelvo a llamar. Dale, hagamos eso, ¿puede ser? Sí, cómo no, dale, ahí está. Bueno, justo que estaba diciendo esto del amigo Mero, se ve que hoy estamos complicados con los fines del mundo. Esperemos que la tecnología no nos juegue en contra y que podamos, a ver, estoy tratando de ver dónde aparece el amigo, acá está, y que podamos tener esta charla tranquilos. Ahí estamos, ahí estás de nuevo. Cierro con lo de los Simpsons, pero es genial. La frase de Homero. Homero está en la calle gritándole a la gente que viene el fin del mundo. Un periodista le acerca un micrófono, le dice, ¿usted qué tiene para decir? Y Homero dice esta frase. Dios los ama y va a matarlos a todos, dice Homero. Y a mí me parece que es de una brillantez teológica, explica el fundamentalismo de punta a punta. Porque el fundamentalismo predica esto. Dice que Dios te ama, pero si vos no te haces como soy yo, va a destruirte en esa destrucción que va a ser del planeta. Esto es maravilloso. Y otra cosa que me parece interesante, y ya te dejo, que tenía esta teología dispensacionalista, sobre todo en este último tiempo, es cómo satanizaba o cómo utilizaba toda esta teología o estos versículos bíblicos para que los malos sean casualmente los enemigos
de esta gente. Esta dispensacionalismo nace en Estados Unidos, en plena época de la Guerra Fría, por lo tanto los malos, malos, malos son los comunistas, es la Rusia de la Unión Soviética, son los chinos, ¿no? Es Cuba, y, o casualidad, el anticristo iban a ser de Gog y Magog, que era Gog y Magog, dos ciudades que, o casualidad, coincidían con ser Moscú, y algunos otros personajes muy malignos de esta escuela coincidían personajes bíblicos digo, coincidían perfectamente con los rusos o con los comunistas. Me parece que es muy importante darnos cuenta cómo se han utilizado a través de los años estos textos para satanizar o culpabilizar a los que no piensan como yo. Hoy mismo, hoy en día, una teoría que anda por ahí dando vuelta que habla de que cuando aparezca la vacuna de coronavirus, yo no sé si has escuchado algo, pero yo ya lo escuché varias veces, lo que nos van a implantar es un chip a través de la vacuna. ¿Quiénes son los que dicen esto? Bueno, en primer lugar, los antivacunas. ¿Sí? La gente que está en contra, no toda, habrá quien tiene algún argumento un poquito más sólido, pero mucha de esta gente sostiene que no hay que ponerse las vacunas porque las vacunas están hechas para matarlos. Y en la misma cartera de estar en contra de la vacuna o en la misma línea son los mismos que se oponen ya sea a la despenalización del aborto, se oponen al matrimonio igualitario, se oponen a la ESI en las escuelas, porque, ¿qué dicen? ¿Quién está detrás de todas estas políticas sociales? El comunismo. Un pastor no hace muchos años desde un púlpito se animó a decir que como en la lucha de clases el comunismo perdió, ahora viene con una agenda cultural y viene a plantear esto. ¿No? Es muy loco, ¿no? Porque muchas de estas posturas, digo, el liberalismo clásico, el liberalismo que sostiene los derechos universales de las personas, están a favor, ¿no? De países muy liberales como Estados Unidos, bueno, ahora tienen a Trump al gobierno, pero digo, países muy liberales como Estados Unidos están a favor de la despenalización del aborto, y otros países que no son comunistas y que están lejos de serlo, también, e incluso por el otro lado, digo, por el lado de la izquierda, muchos grupos de izquierda discuten mucho toda la cuestión, si se quiere, las luchas feministas y otras cosas más, ¿no? Entonces es interesante cómo esta gente logra meter todo en la misma bolsa. Y toda esta agenda cultural es marxista. Y toda esta agenda cultural es mala. Entonces, cuando venga esta vacuna, lo que va a hacer no solo nos va a matar, sino que también nos va a meter un chip para que nos controle. Digo, digo como para pensar un poquito cómo se han manejado estos textos y cómo se manejan hoy, ¿no? Pero bueno, te paso un poco la pelota, Juan José, vos que estudiaste estos textos y que te gustan analizarlos. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué características tienen? Si tienen algo para decirnos hoy, si ya se agotó el sentido con el pasado, cómo se han usado, no sé, arrancá por donde te sea mejor. Sí, gracias. Sí, estaba pensando mientras te oía y una de las cosas que bueno, yo creo que el dispensacionalismo más que nada es una forma de ver la historia, ¿no? De causar la vida. No solamente está vinculado a la lectura del texto bíblico, sino que la ilustración que usas de los Simpsons realmente grafica muy bien la medida, la forma en la que perciben las relaciones humanas y en este caso, cuando hacen teología, las relaciones entre Dios y su creación, ¿no? Es decir, es un Dios que, digamos, que no me obedeces, bueno, morís, y quedan conmigo solamente los que me obedecen, y además, bueno, y me obedecen de una manera bajo ciertos parámetros, digamos, que son hasta mecanicistas, ¿no? No importa si vos estás de acuerdo o no, lo importante es que que hagas lo que yo te ordeno hacer. O sea, no importa si vos en tu propia reflexión, o en lo que ves, en lo que es la historia, la vida, estás de acuerdo o no. O sea, tratan de anular cualquier tipo de reflexión que tenga un tipo de fundamento en datos sociológicos o médicos o religiosos, porque el fundamentalista te dice, estoy relacionándolo con el dispensacionalismo, te va a decir directamente, bueno, si Dios lo dice, yo no tengo por qué entenderlo, Sí, ¿no? claro. Necesito obedecer, ¿no? Y así se comienza a transmitir las cosas. Sí,
Obviamente una persona que está desde otra posición va a decir que los textos bíblicos que hablan acerca del final de los tiempos y esta mirada escatológica que tienen, sobre todo textos del Nuevo Testamento o aquellos del Antiguo que son más tardíos, por ejemplo Daniel, o sea, una persona con una posición hermenéutica, una posición ante el mundo diferente, va a tener una lectura diferente del texto bíblico también. Algunos, algunos piensan, bueno, que llegan a un extremo de decir, bueno, la Biblia da para todo, y uno con la Biblia puede dar vida o puede asesinar a medio mundo. Y realmente tampoco es así. Es decir, con unas pautas medianamente honestas de cómo uno se acerca a un texto de la antigüedad y viendo, por ejemplo, asimilar de manera semejante formas en las que analizamos textos de Platón, o de, qué sé yo, no sé, la Ilíada, la Odisea, o Sí, textos claro, de historia, no sé, del Medio clásica. Oriente, Sí, exacto, o anteriores a ellas todavía, usando criterios con la misma persona que te dice esas cosas, posiblemente cuando lee estos otros autores va a usar categorías y perspectivas históricas, por ejemplo, donde le va a dar valor a la filología en términos históricos también, desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la cultura, del contexto. Pero parece que cuando leemos la Biblia, la carga que hay dogmática es tan fuerte que no nos permite ver el contenido teológico o, digamos, o las perspectivas que coexisten dentro de un texto antiguo, ¿no? Y más para aquellos que confiesan o que lo ven como un libro normativo o de inspiración para sus vidas, un texto que tiene una fuerte carga religiosa. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, realmente hay que tener una muy fuerte voluntad de no ver algunas obviedades que están en los textos como para poder tener afirmaciones tan categóricas como, por ejemplo, tiene el dispensacionalismo, que tiene unas ganas voraces, perdón, de controlar, ¿no es cierto?, de controlar el discurso bíblico y adaptarlo a lo que ellos desean que fuese, ¿no? sí, sí, Esa sí, sí. distorsión en las dispensaciones. Y, por ejemplo, una obviedad que suena hasta mala palabra, es decir, estaba leyendo a raíz de esta invitación, estuve leyendo algunos foros en la web, viendo, por ejemplo, busqué Segunda Avenida, busqué Milenio, y veía los chats que se daban entre ellos, que compartían ahí, y algunas discusiones que uno dice, pero en base a, o sea, que son tan a historicistas, es decir, que construyen sobre bases de una mirada de un texto bíblico que vos decís, pero ¿de dónde deducen que Apocalipsis 20 está hablando de esa manera? O sea, que está hablando de ese milenio, que la Nueva Jerusalén esté literalmente una ciudad con piedras de oro y con puertas de perlas, ¿me entendés? O agarran Daniel, que si se refiere, como vos dijiste hace un ratito, coincidentemente siempre son Y los sí, enemigos de siempre Estados son los Unidos. enemigos, En, claro, en- en sí, una claro. época, es que en una época fue, ¿cómo se llama? Lo fueron los países árabes también, en la época de Sí, la guerra sí, del claro, desierto. Ahora sí, claro. lo eran ellos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahora imagino que estará ahora más fuerte, fue más fuertemente China. En Y, estas películas, si vos la recordás, en estas películas que yo nombré, Dejados atrás y Como ladrón en la noche, por lo general siempre hay un pastor evangélico que no se va con Dios, que hizo las cosas mal, que predicó mal y que se queda. Bueno, en la segunda película, este pastor que se queda es un negro. Obviamente son siempre pastores de las iglesias históricas, ¿no? Siempre son o metodistas o alguno de esos, pero este que se queda encima de todo eso es un negro. O eh, sea, vos fijate la carga social y política que le ponen a eso, ¿no? sí, No, sí, no es sí. un detalle menor. Y una verdadera lectura que hay sobre la fe y lo que es para ellos el ser cristiano o no, y lo que es el lugar que tiene. Yo soy bautista y sigo siendo conversionista, pero me alejo definitivamente, muy lejos de las perspectivas que reflejan ese tipo de mirada que son no solamente faltas de misericordia, sino que son malignas. Yo creo que son realmente perspectivas que hacen mucho daño, ¿no? Sí, eh, claro. y, y que Sí, sí. difunden, y que difunden una percepción de Dios realmente misericordia, pasivo ante muchas cosas,
y que hoy, por ejemplo, a la luz de esta pandemia, hacen una lectura de los textos bastante antojadiza, ¿no? Es como totalmente arbitraria. Se agarran un texto de Isaías, un texto de Ezequiel, algún otro que va dando vueltas Hacen en el como un aire. collage, ¿no? Claro, hacen un collage, pero muy agresivo, ¿no? Yo creo que una de las razones es que, bueno, también hay muchas cosas, ¿no? Es decir, vamos a decir de verdad que la predicación evangélica y la aproximación al texto bíblico tienen que ver con algunos prejuicios que no, que son, a ver, preconcepciones que son insostenibles históricamente y para cualquier persona honesta leer las escrituras. Es decir, yo creo que desdicen las escrituras, ¿no? Por ejemplo, al ver a la Biblia como un solo libro, ¿no? Y hablar de ella, por ejemplo, como un manual. Esto lo repito en varios espacios y la verdad me produce una gran indignación encontrar personas que hablan de ella como el libro, o hablar de ella, de las escrituras como un manual, ¿no? En la que uno tiene respuestas automáticas cuando no lo hay, respuestas, Claro, perdón, ya explícitas, disimulando todo el trabajo hermenéutico que hay detrás de la claro. frase, ¿no? Yo no lo digo, no es que lo pienso yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios Sí, claro. directamente, así, ¿no? Como que lo ha bajado sin Sin ningún filtro, anestesia. sin ninguna mediación, y entonces queda en vos obedecer o no, ¿no? En la que la Y persona que por lo decida general esos entender. textos que se usan así son textos que a mí me caben bien, pero que a vos te caben mal, digamos, ¿no? Siempre, no, nunca son los textos que me van a complicar a mí, ¿no? Y a mi situación. Siempre son los textos que complican a mi vecino, ¿no? Él es Puede el que no ser, sí, cumple, puede ser, ¿no? aunque hay mucha gente, y esto lo digo sin, no con ánimo de señalar al otro como que yo no tengo los mismos mambos, pero esto te expone a gente con patologías importantes que nos puede complicar la historia, o se las complica a ellos, o que a nosotros puede fortalecer aquellas que cada uno tiene en su propia historia, y en el propio matete, como decimos, ¿no? En Argentina, pero uno lo tiene que pensar también. Hay, por ejemplo, un texto, por mencionar, ¿no? Acordémonos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la frase dice, viste, si no te amas a vos mismo, no puedes amar a tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero ¿qué pasa si el concepto de amor que tenés y la forma como te amas es destructiva, es enferma, no hace daño? Vas a amar de la misma manera a los demás. Así que hay personas, yo que he formado, participé de iglesias y de comunidades, o de espacios, grupos que tenían esta visión, me encontraba también con personas muy honestas dentro de lo que se puede, o sea, dentro del concepto de honestidad pre-freudiano, no sé, ¿me entendés? Antes de tener un conocimiento más amplio de la psiquis humana o de ver las relaciones sociales, cómo se construyen, de ciertos análisis que nos hacen pensar que lo que se manifiesta, lo que uno ve como manifestación, no es necesariamente lo que es, sino que esto trae un entretejido mucho más complejo, ¿no? Hay personas que están convencidas de esto y están dispuestas a morir o se alienan. Hay gente que agarra de misiones y se mete a la selva y con estas perspectivas, porque Ah, piensa en sí, los sí. tiempos, ¿no? Y va a evangelizar y violenta culturas y hace Sí, todo. sí. Pero si vos lo sentás, el tipo ves que es consecuente con lo que piensa. O sea, no es que Sí, solamente sí, está tal queriendo cual. explicar la vida al otro, ¿eh? Lo Sí, hace sí, porque sí. cree que es parte de eso. Sí, sí, Entonces, sí. ahora, ¿hasta dónde tiene estos rasgos patológicos o no? Ya no es un campo del que yo pueda manejarme, pero hay experiencias que son muy profundas. Como hay gente muy loable, no es que estás tan loco y te quieren joder la vida, ¿no? Hay algunas cosas en las que a veces uno podría mirar con otros ojos y ver cómo hay elementos de encontrarse. Pero suelen ser discursos que son tan agresivos que cuesta vincularse, ¿no? Yo, como te digo, a pesar de, y lo mismo que vos, haber formado parte de estas comunidades y haber estado familiarizadas con ellas, una forma de ser saludable que encontré fue desentenderme en lo posible de sus experiencias y de sus perspectivas, porque directamente me hacía daño. Yo creo que es una plaga que no empezó ahora con esta última pandemia, sino que se está dando y que está además creciendo bastante, ¿no? Las lecturas que hacen de los textos bíblicos, hay un movimiento que está creciendo muchísimo, que es el Gospel Coalition, que está influenciando muchísimo, ¿no? Este neocalvinismo, con miradas, nuevamente, con estas perspectivas, con mucho dinero, mucho apoyo, y que hacen una lectura de textos bíblicos, ¿no? Muy arbitraria, ese collage que vos decís,
¿no? Que bien serviría si por lo menos respetaran los contextos históricos, si lo vieran Pero como una no, claro. tradición interna de las escrituras, y dijeran, bueno, en el siglo VIII se pensaban de esta manera, en el siglo VI, Sí, II, claro, III, claro. de esta forma, y hacen un collage dentro de lo que entienden como un estudio más honesto desde las perspectivas históricas, ¿no? De las miradas Sí, científicas pero no más hay eso. centradas. Pero no hay Claro, eso, ¿no? No hay eso. O sea, estas claro. personas, por ejemplo, en el acercamiento a las escrituras de esta forma, ni siquiera son literalistas, porque ya te digo, si miraran más literariamente el texto, advertirían que, bueno, que existe, como el mismo Canon dice de sí mismo, hay una diversidad de miradas, sobre todo en un tema en el que es la escatología, y que en el que las diferencias lo que reflejan es la complejidad del tema, ¿no? Y cierta, no sé, a ver, si uno le quiere dar una lectura teológica al canon, cierta voluntad de que estas puertas estén abiertas continuamente hacia lo Claro, futuro. Es decir, hay ciertas claro. certezas en común. ¿Cuáles son? Que Dios va a hacer justicia a los fieles, ¿no? Y que en contextos de suma adversidad, porque muchos de estos textos, la literatura apocalíptica, vos lo sabés, ¿no? Desde la sociología se piensa, desde el análisis sociológico de los textos, se piensa que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría surgen en contextos de una gran adversidad donde la mirada sobre la historia presente, ¿no? Es altamente negativa, ¿no? Y se dice, bueno, este mundo no va a cambiar, ¿no? Otro mundo, como algunos evangélicos predican ahora, otro mundo no es posible. Entonces, pero sin embargo, sostener su fe los lleva a pensar o aceptar la revelación divina, si lo mirás de esa manera, que en este tiempo va a llegar a su fin por la irrupción divina, ¿no? De una manera portentosa, que va a acabar con Ujú. este tiempo, ¿no? Y esto a ellos los convoca no a desistir en estar involucrados en el tiempo presente en la búsqueda de justicia y del amor, sino que justamente al conocer que ese final se aproxima, los involucra mucho más en el trabajo por transformar, por hacer el bien, por amar al Claro. próximo, por hacer un trabajo que los conduce hacia ese final que saben, que ellos esperan que va a llegar. Es un Que aliciente, es vos una ilusión fijate, de esperanza. que vos fijate, Juan José, el dispensacionalismo lo que produce es todo lo contrario, porque congela un futuro inevitable que va a venir y que frente a ese futuro uno no puede hacer nada, entonces dediquémonos solo a salvar almas, ¿no? De ese castigo que viene. ¿Para qué me voy a poner a hacer en las luchas sociales, qué sé yo, si de todas maneras esto va a ser destruido? Fíjate que vos estás desde los mismos textos, de esa misma concepción, de que, bueno, no se puede modificar el mundo, pero como hay un bien que va a ser el que va a triunfar, me involucro desde ahora, ¿no? Con ese bien. Es otra forma Es de que, posicionarse es que frente al además presente trágico. es que se presenta como todo un sistema de pensamiento, ¿no? Muy complejo, más que el evidente que vemos a veces por algunas exposiciones. Uno charla con los que empezaron con esta movida. Curiosamente, y esto, si me permites una observación, es antes de la Guerra Fría. Esto es muy temprano, ¿no? Empezó ya, y tiene más que nada características de un pensamiento bien positivista, ¿no? De querer tener las cosas bien marcadas, de no ir para atrás, sino que ver lo fáctico, ¿no? Claro. De querer tener... No, es un pensamiento bastante... El dispensacionalismo es quizás una de las perspectivas más norteamericanas que hay en cuanto a su esencia, a su vínculo con la cultura estadounidense, ¿no? Y que se percibe. Y otra cosa que yo quería decirte, que yo creo que Estados Unidos nosotros hemos tenido la impresión, hasta Trump, la impresión de un Estados Unidos que queríamos ver, que hemos visto quizás por las películas, por algunos, por el mundo del arte, pero hay que entender que buena parte de la población estadounidense, y esto es lo más complicado, es seguidora ha sido la que ha votado a Trump. Es decir, Sí, sí, podemos claro. decir por No, estadística sí. que en los votos, en la primera elección, si no me equivoco, por el sistema norteamericano, en cantidad de votos, tuvo más su oponente, que en este momento no me acuerdo quién era, si era pero digamos que hay un pensamiento norteamericano muy fuerte hemos tenido como que no estaba, y es no Y solamente que es está ahí, poderoso, sí. sino que es muy activo, ¿no? Entonces, esto es bravo. Yo no soy tan optimista. Ayer he escuchado a Nancy y otros amigos que hablaban de cómo esta época va a generar un cambio, y yo creo que la verdad tengo mis sospechas que esto no va a suceder así, porque si nosotros pensamos a 100 kilómetros por hora, ellos ya están de regreso hace rato, y ya están yendo a 1000, porque manejan muy bien, tienen un control muy fuerte.
hay muchos intereses económicos, políticos, sociales, no es solamente una religión, sino que es toda una cultura, ¿no? De No, sin económica, duda, sin duda. Es más, yo creo muy que los política. pensamientos religiosos están al servicio de todo eso, ¿no? Creo que es al revés, ¿no? Estoy convencido que nuestra mirada de futuro, digamos, cómo vos sospechás que va a ser este futuro, te hace plantar, cómo pararte hoy, ¿no? Digamos, uno reacciona hoy frente a determinadas cosas a partir de cómo cree que va a ser ese futuro. Ahora, yo creo que desde estos discursos religiosos de futuro, se manipula también y se maneja la actitud de la gente de hoy, ¿no? Sí, 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 A sí, mí tal eso, cual. eso no me digo, este dispensacionalismo, esta manera de utilizar, hoy quizás ya no sé si es tan dispensacionalista, no lo sé, digo, pero esta manera de utilizar estos textos bíblicos sobre este futuro, lo que buscan en realidad es posicionarnos de una determinada manera hoy frente a esta situación. ¿Contra quién tengo que pelear? ¿No? Hoy, Sí, sí, porque también está muy claro esto, ¿no? Hay que encontrar un enemigo, ¿no? Si sí. yo no tengo un enemigo, digo, se desvanece la esencia del fundamentalismo si no aparece un enemigo allí. Entonces hay que configurarlo, hay que crearlo. ¿Quién es? Bueno, no sé, Sí, sí, digo, qué sé sí. yo. Sí, 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 no, interesante. Igual muchos de esos rasgos están en la literatura apocalíptica, ¿no? O sea, uno lee el Apocalipsis y si no lo lees en antinomia con los falsos profetas, con los demás, te Bueno, quedas sin claro. Apocalipsis. Entonces es parte esencial de una lectura de la historia que tienen, ¿no? Con la cual, bueno, el marxismo también, o sea, no es solamente, ¿no? Y sí, por eso te digo, el tema es cómo nos paramos hoy. Esa es la de cómo me hace a mí Sí, hoy los textos del Apocalipsis enfrentar este presente, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es un Me desafío. va a hacer Eh, pelear contra la vacuna porque me van a meter un microchip, ¿no? Me va a no, meter en esa lucha contra este pseudo neomarxismo que viene con esta agenda, ¿no? De valores o qué sé yo, de disvalores, me va a hacer pelear contra esa gente. ¿Dónde me va a posicionar a mí? ¿No? claro, sí. Sí, eso es uno, y lo otro es justamente ese pasivo que estás usando, ¿no? Dónde me posesionan, y cuando no se ejerce no se trabaja porque las personas puedan tener, podamos tener un poco más de libertad, herramientas para poder ejercerla y para poder tomar decisiones que por lo menos estén acompañadas de un poco más de conciencia de aquello que se está haciendo. O sea, estos espacios suelen ser bastante verticalistas, ¿no? Ejercen eh, con mucha libertad el autoritarismo, ¿no es cierto? Y por eso que el mero cuestionamiento, la mera pregunta cuestionadora de algunas cosas, no necesariamente crítica, pero sí donde se cuestionan algunas miradas, es censurada fuertemente. Entonces, no es solamente su forma de concebir el tiempo y la historia, sino también las relaciones humanas, como dije en principio, ¿no? En el que hay relaciones bastante violentas y todo está determinado, clasificado, incluso los roles y dentro de la iglesia. Pero a mí en estas cuestiones me gusta pensar de este lugar y creería que, no escuché la charla de Nicolás, pero conociéndolo, creería que él estaría por lo menos, no sé si de acuerdo con todo, pero estaría cerca de esto de no analizar la realidad desde el punto de vista de los líderes. O sea, esa mirada del pastor de la iglesia y de hacer un análisis de lo que piensa la comunidad en base a lo que escribe el fundador de esa comunidad o los que la lideran, no me parece no solamente justa, sino que no nos permite encontrar espacios de libertad o grietas por las cuales se pueda salir o hacer rupturas significativas de esas estructuras, porque si uno está invisibilizando de imbécil, ¿no? De tratar de ovejitas mudas e inocentes e incapaces a la congregación que, pobrecita, es guiada por un tipo que se para al frente y que los manipule, que les miente, ¿viste? Y siempre hablando de él y tomando una posición totalmente pasiva a la masa o a la gente, me parece que es inapropiado, porque dentro de las congregaciones coexisten una serie de relaciones y de intereses también. O sea, la gente también empodera un tipo de liderazgo de esa forma. Entonces, claro, uno le agarra bronca, uno le agarra la idea
por esta mirada que hay, esa interpretación que hay del grupo, de lo masivo, del grupo, de los movimientos religiosos, en base a ciertos líderes, pero yo creo que hacemos mal de eso porque descuidamos la inteligencia, la capacidad, las libertades y los intereses de muchos que quieren, eligen ese tipo de liderazgo, ese tipo de perspectivas de diferentes roles, de diferentes posiciones, pero también se ven enriquecidos dentro de lo que son sus propias perspectivas Sí. de ese tipo de mirada. Esto es mucho, yo creo que esto es mucho más complejo de lo que pareciera ser un vos y nosotros, porque si no nosotros caemos en la misma mirada que ahora estamos criticando, estamos Sí, buscando un en un enemigo. binarismo, claro. No, es en Las un cosas son binarismo blancas o puro, negras. puro, exacto, Claro, puro, en no, la que no, que no nosotros es así. salimos absolutamente de la realidad que el otro tiene, y podemos marcar las diferencias, pero abismalmente, o haciéndolo como si se tratara de un gran abismo, y hay muchas cosas que están entrecruzadas. Yo creo que nos debemos un tiempo también de intercambio, de oír las opiniones que ellos tienen, de estar más actualizados de sus perspectivas. Y por otro lado, hacernos la pregunta que muchos se hacen y que yo creo que en este tiempo también se va a levantar con fuerza, es qué vínculo tiene la praxis en cuanto a servicio con aquella ideología, con aquella teología, con aquella lectura del texto bíblico que se hace. Hay gente que son dispensacionalistas y hoy por ahí están saliendo a la calle todos los días y están ayudando a personas que están Sí, en necesidad saliendo, y personas con un sí, ideal muy claro de la esperanza, de escatología y todo, que están sí, encasillados. Entonces, yo creo sí, que ahí el quehacer teológico y la mirada aún sobre la escatología u otros pensamientos no ha sabido entender el etos o las perspectivas culturales, sobre todo latinoamericanas, que le damos tanto valor a las relaciones humanas, y yo creo que esto sucede en toda la humanidad, es humano esto, ¿no? Pero que le damos a lo que es la empatía, el amor, la lucha por la justicia, el estar cerca con otros, ¿no? Un lugar muy importante en lo que es la reflexión teológica y después, y además en el análisis de textos bíblicos como el de Apocalipsis o Daniel, o a textos que sueltos ahí que andan dando, ¿no? Que reflejan las perspectivas apocalípticas dentro de los textos bíblicos. sí, Pero sí, creo que, no, decilo, decilo, decilo. no, que me parece que ahí quizás nos encontraríamos elementos en común por los cuales, no, aún para discrepar, discutir, porque es como, viste, no sé, ¿cómo es la frase? Discusión de sordos, no me acuerdo con la frase argentina que vemos Sí, acá, pero sí, sí, como que sí. dos personas, viste, que están uno increpando al otro, dando perspectivas al otro, y ninguno de los dos comprende qué es lo que el otro está diciendo, porque no se han puesto primero de acuerdo o no han observado qué vocabulario, qué lenguaje, desde qué lugares están discutiendo una sola realidad. Entonces yo cuando pienso en la persona que está hoy especulando si esto es una plaga del fin del mundo y todo, me hago la pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Desde qué lugar está haciéndose esa pregunta? Por ahí el tipo se le acaba de morir un pariente, está viendo que en su país las medidas que se han dado sobre la salud y económica son un desastre, y se ve venir un Sí, fin. o se le está cayendo la economía de años y la verdad que para él es un fin del mundo también, ¿no? Claro. Entonces, Porque también yo me pregunto de qué mundo, ¿no? De cuántos mundos y cuántos exacto. plurimundos conviven y cuántos se están destruyendo y a lo mejor cuántos otros quizás estén apareciendo y todavía no los veamos, ¿no? Pero Bueno, sí, sí, yo creo que hoy, creo que uno de los grupos más fuertes que están, si no dispensacionalistas, tienen una mirada milenarista muy semejante, si no la dispensacionalista, pero sí similar, son los grupos pentecostales. Y bueno, a mí me quedó siempre presente, porque creo, vos estabas seguramente también en la facultad, en ICD, donde estudiamos, porque por ahí algunos no lo saben, con José Miguel, cuando hace la famosa frase que la teología de la liberación eligió a los pobres, pero los pobres eligieron a los pentecostales. Yo creo que esa frase, vos sabés que me ha acompañado, estuve en esas cátedras, esta vez cuando lo menciona, después lo publica en su libro, Rostros del Protestantismo Latinoamericano, sí, 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 yo estaba. y es para pensar un quehacer teológico que quizás necesite partir también desde la vivencia de la gente, ¿no? Y cuando uno ahora si ves al dispensacionalista, ya no ahora como un teórico, una teórica que está ahí rigurosamente procurando controlar la historia o hablando, sino que lo ves Mm. más
ampliamente como un ser humano. Quizás no todos los casos, y posiblemente en muy pocos de ellos, o yo creería que más de los que pensamos, se trata de personas que viven situaciones que en su percepción del mundo prefieren un arrebato, porque lo que están Sí, viviendo es un claro, infierno. claro, Están viviendo un claro. infierno, ¿no? Ha sido la experiencia en otros niveles también. Mm. Una vez estaba dando yo una charla hablando del dualismo griego y qué sé yo, en ese momento guiado más por alguno que otro libro, algún que otro comentario negativo antes que leer literatura griega, con la que me familiaricé muy posteriormente, y criticaba el dualismo, ¿no? Y hablaba, y yo decía, no, porque esto es dualista, porque la perspectiva es bíblica. Bueno, hay unos clichés que estuvieron dando, que dan vueltas todavía por ahí, de los cuales yo había adoptado. Y una señora que estaba sentada al lado mío dice, y cuando yo hablaba de esa disociación que queremos hacer del alma y del cuerpo, y yo digo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esa vida? ¿Cómo pueden no valorar el cuerpo? Y qué sé yo. Y ella dice, ¿no? Y mira, qué loco, ¿no? Vos tratando de unir el alma con el cuerpo y yo tratando de que mi alma salga de este cuerpo, ¿no? Y después me enteré que la señora por décadas había sido prostituida, había estado dentro de una red de prostitución y ella había encontrado en el dualismo una forma de seguir Una salida. subsistiendo porque decía, bueno, ahora esto que están haciendo es a mi cuerpo, pero mi alma sigue libre, ¿no? Claro. Entonces, como a veces, esto es la escatología, no propiamente. A mí me importa tres pepinos si va a ser 1000 años, 980, 800 antes, Claro. 700 después, si el león es Bueno, pero tiene cuatro eso, cuernos, ¿no? Y no discutimos las cosas fundamentales de la escatología bíblica, ¿no? pero a mí me parece que ahí estás diciendo algo que es importante y quizá podamos como encontrar una línea, ¿no? Digo, ¿qué es lo que produce en tu vida eso? Claro. ¿No? Porque mientras no, como Homero Simpson grita, Dios los ama y va a destruirlos a todos, otros pueden encontrar una salvación. En realidad para mí no es destrucción, ese arrebato que yo espero a mí me va a sacar de esta desgracia que estoy viviendo. Claro. ¿No? Esas calles de oro para algunos pueden ser un, no sé, una cárcel o un desastre que le atormenta la cabeza y que todos los días lo machucan, y para otro puede ser ese nivel de vida al que aspira a tener. Digo, pensando en este ejemplo que vos me das, ¿no? Esta Es, mujer fue abusada, maltratada, qué sé yo, y encuentra en ese dualismo que uno critica y que dice, no, ¿cómo? El cuerpo, ¿no? Es parte, qué sé yo. Y ella dice, la verdad, yo me quiero escapar de este cuerpo porque lo único que me produce es vergüenza y dolor. ¿No? exacto. Porque lo han usado para, viste, bueno, Y no puede entonces ir quizá a lo mejor nos podemos preguntar por esa finalidad y no tanto quizá como vos decís si son 10 cuernos, qué país es cada cuerno y vaya uno a saber qué cuernos, ¿no? Sí, no, y sobre todo cuando viste que se usa políticamente y lo dicen personas que dicen que la política está mal. Bueno, ya hoy ya no hay mucho de eso, ¿no? Pero quizás en la época que estábamos hablando de esta película y todo se nos decía, ¿no? Que no teníamos que involucrarnos Sí, en sí, cuestiones no. sociales ni Sí. nada. Cuando su discurso era altamente político, vos decir que Uf, China es la bestia, el oso es Rusia, que claro, está ganando la claro. economía, estás demonizando toda una práctica política, muchas Sí, cuestiones claro. racistas hay detrás, que hoy diríamos También. étnicas, culturales, ¿no? Muy fuertes y que hoy posiblemente haya un resurgimiento de nuevas miradas con Trump o con las políticas alrededor de él, tan vinculados al mundo cristiano ultraconservador, ¿no? De Estados Unidos. Sí, claro. Yo ya veo que en cualquier momento van a comenzar a pulular los libros, ¿no? Que hablan de los chinos como, Uf. como la bestia, como los malos, Sí, ¿no? claro. Bueno, sí, ya se culpan a los chinos de toda esta peste que vivimos. O cuando La haya culpa gente la con la tiene un chino que se comió un, ¿cómo es que dicen? Un murciélago, ¿no? murciélago, ¿no? O cuando se tiene la vista gorda, o no, peor, ni siquiera eso, sino que somos militantes pro-israelitas, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, ahora con este tiempo de pandemia, cosas que se han silenciado, que están terminando de expulsar, porque lo vienen violentamente, terriblemente, ¿no? A la población palestina dentro del territorio que ellos consideran suyo por herencia, por historia, demonizan al palestino y no miran puertas para adentro todo lo que está pasando, y el mundo evangélico tan alienado de esa mirada por estas perspectivas dispensacionalistas. Entonces, Sí, la claro, claro. repercusión política del dispensacionalismo es fuerte, ¿no? No es Es una muy cuestión fuerte. meramente. Y yo creo que incluso está vinculado a estos movimientos sociales o políticos que se están dando en América Latina, con Bolsonaro, lo que sucedió en Bolivia, aunque ese tipo realmente tenía muy poca vinculación con el mundo evangélico, lo que pasó en Bolivia, con el tipo que te pone la Biblia Sí. ahí y todo, realmente hizo una utilización
mostró realmente la gran, no voy a decir la gran astucia y la malicia, el poder de la malicia que se tiene, ¿no? De poder usar un símbolo religioso tan fuerte con fines estrictamente de corrupción o violentos, como fue la destitución o el golpe que, en mi Debo, país, sí. ¿no? Fue Evo Morales. Y así, con experiencias que han estado... Bueno, acá, gracias a Dios, se le cayó la... ¿Cómo se llama? Cuando estaba como este tipo, iba a decir Loredo, pero no es Loredo. ¿Cómo se Ah, llama? sí, ya sé quién decís, que se le cayó la El tarima, de la campera que estaban amarilla, orando, Nacho Olmedo, Olmedo, que cuando estaban orando Olmedo. por él se cayó todo. Se Sí, cayó todo. Vos sabés que yo me comencé a googlear a ver qué lectura teológica iba a ser un acontecimiento como eso. Porque, viste, si vos te tropezás, se te rompe la sí, camisa, decís sí, el diablo, o vaya a sí, saber qué sí. pasó, Se nos pero corta ahora la conversación y corre mucho. ¿me Exacto, entendés? Claro. y Dios lo quiso cortar. Y Entonces, Dios lo ahí quiso cortar, claro. detrás de esta mirada dispensacionalista o de estas miradas de una escatología donde el ejercicio de la hermenéutica bíblica está tan distorsionada, hay una serie de voluntades políticas y de miradas políticas que están íntimamente vinculadas. Hay veces, lo más terrible me parece a mí, es que no son explicitadas, porque no nos permite ni siquiera a muchos observar lo que realmente está sucediendo y por otro lado, realmente distorsionan las cosas, las disfrazan y permiten que se sigan suscitando cosas o situaciones que se apoyan en muchos casos, muy injustas y contrarias a lo que el mismo discurso basado en textos apocalípticos de la Biblia tiene como una de las prioridades, por ejemplo, la justicia, la ayuda a los más pobres, el acompañamiento a las personas que están trabajando y muy involucradas por la justicia, ¿no? La teodicea, Ujú, la pregunta es ¿por qué Dios permite esto si yo estoy siguiéndolo fielmente, ¿no? ¿Qué pasa acá? claro. Todo acá, nos asesinaron a todos, lo hacíamos por una causa justa, lo que hacíamos era justo y nos mataron igual, y entonces, ¿Dónde ¿hay estaba algo Dios, después no? de esto? ¿Valió la pena? ¿Los que siguen después de nosotros harán algo? ¿Querrán ser motivados a seguir practicando lo que nosotros hacíamos y es que al final nos matan por igual, nos enfermamos peor que otros, padecemos peor? Entonces, yo creo que esas son las miradas sobre la escatología de las que debemos discutir y creo que estamos animando acá a hacerlo, pero que lastimosamente se disfrazan cuando se caen en cronologías o en señalar muy ligeramente a países y a otros como el Claro, enemigo, cuando se los claro. mata, ¿no? Se le mete bombas indiscriminadamente, y luego en microexperiencias lo hace una iglesia con relación a otros, lo hace el hermanito creyente con el incrédulo y cositas así también. Sí, 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 sí. Yo digo como para ir cerrando porque estamos medio llegando al tiempo donde de repente acá nos dicen que se acabó este mundo, porque mucho Instagram no nos da mucha posibilidad de sobrevivir, nos pone ahí, faltan 20 segundos y chau. Pero digo, me quedo un poco con estas claves que vos das y también con esto que nos trajiste, que me parece muy importante, de poder entender en la vida de la gente qué es lo que se produce cuando estas doctrinas son enseñadas. Me parece que eso hace la diferencia, más allá de, no sé, de la especulación, digamos, que podemos tener sobre alguna cosa en particular, ¿no? Sobre quién es la mujer o el dragón o lo que sea. Digo, me parece que más allá de esa actitud exegética y qué sé yo, me parece que lo importante también es poder ver qué produce en la gente. Yo me la he pasado en las épocas que enseñaba teología o Biblia en los seminarios, y me la pasé cuando uno habla de esto, me la pasé encontrándome jóvenes diciendo, a mí esa película me arruinó la vida, ¿no? Mm. Digo, pero bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor un poco lo que buscaba era meterte adentro, meterte todo el miedo posible para que vos, viste, te vengas con nosotros. Eh, pero Yo la bueno, pasé. también es verdad que a mí en lo personal muchas de esas doctrinas sobre la venida de Cristo y todo me han ayudado muchísimo en muchos años de mucho dolor en mi vida frente a la pérdida de mi mamá y frente a circunstancias así, ¿no? A mí me han sido de consuelo, de fuerza, de seguir adelante. Entonces, me Creencias parece en la que, resurrección están vinculadas a esa mirada escatológica, no solamente del dispensacionalismo, sino de la escatología nuevotestamentaria, ¿no? Yo soy un fehaciente creyente de la segunda venida de Cristo. No como en la película, como está, ¿no? Pero creo que de alguna forma también me inclino más
por esa mirada apocalíptica sobre una intervención divina o el final de un eón presente para el surgimiento de otro. Eso me motiva a estar altamente comprometido con el presente, justamente, no solamente en liberar a la gente para que no se vaya al infierno, sino justamente porque sé cuál es la Sí, propuesta de Dios para el planeta o para el universo, es que entiendo que su vocación, su llamado, es a que nos comprometamos en ir hacia ese lugar y verlo como, como una esperanza, sí, sea claro. que en este pequeño eslabón que es mi vida se corte de una manera llamada infructuosa o lo que fuese, sé que hay un telos, ¿no? Hay un final Sí, que vamos a trabajar por el cual vale la pena como, vivir. claro, como indicios de eso que viene, ¿no? Como señales Muy de, bueno, lógico. los mismos milagros que Jesús hacía, ¿no? Que venían a indicar otra forma de vida, ¿no? Pero también en esos milagros Jesús marcaba agenda, ¿no? Porque no era cualquier tipo de milagro lo que hacía, ¿no? Devolverle la dignidad a una mujer adúltera o a una mujer encorvada que solo miraba el piso. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora, pero digo, Sí, también allí había una agenda, si querés, hasta política, ¿no? sí. Eh, y que me parece que, no sé, sugiero, es la El agenda con tema, la que deberíamos leer los textos apocalípticos. sí. El tema de la ética social es muy fuerte. Nos quedan 10 minutos, creo, ¿no? Sí, puede Pero ser, quiero sí. decir dos cositas, ¿no? O sea, me Dale, parece que dale, ese dale, tema es dale. fuerte, porque se suele acusar de escapistas a quienes incluso a gente muy amada y admirada, como Juan Stam, por ejemplo, no tiene mucho amor por la literatura apocalíptica. Él prefiere, por ejemplo, ubicar al Apocalipsis dentro del género profético cristiano, porque quizás a sus estudios o su investigación lo lleva, ha estado influido por esa mirada tan negativa que tuvo por mucha época la literatura apocalíptica entre los espacios más progresistas, ¿no? Después en Sí, la sí, teología de la liberación viste que los escritos más tardíos, ya de Richard, bueno, Néstor Míguez mismo ahora sacó un libro espectacular sobre el Apocalipsis, sí, y otros van a tener una mirada que, enriquecida seguramente por Croato, que fue uno de los primeros que trabaja apocalíptica en Latinoamérica, de las perspectivas latinoamericanas, y uno entonces va a observar estas virtudes de esta literatura y cómo fortalecen las prácticas históricas y representan no solamente el sufrimiento, sino también las luchas y las esperanzas del pueblo, ¿no? En la que encuentran en la resurrección un aliciente para esforzarse hasta la muerte, porque dicen, bueno, claro. me van a matar, pero yo voy a resucitar. Entonces vale la pena seguir trabajando, seguir luchando y seguir viviendo a un contexto de gran adversidad, ¿no? Pero la carga ética que tiene el Apocalipsis es fuerte. Uno lee el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, y no se esmera mucho en hablar qué pasará con quienes no han sido fieles. Y tampoco dice que porque vos aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador vas a ir al cielo. Es No, claro. recontra cerrado. El Apocalipsis va a hablar enfáticamente que aquellos que han sido fieles, que han perseverado, que han guardado, ¿no? Que han sido fieles, son los que van a formar parte de la Nueva Jerusalén, los que van a entrar en la presencia de Dios, y no habla nada de los demás, los ignora radicalmente. Y algo Y parecido sí, sucede con Daniel y todo, o sea, esa mirada tan genérica, bueno, yo fui a la iglesia, un día alcé la mano, acepté a Cristo y fui y hice esto o hice lo otro, me sí. asegura la vida eterna, No, ahí desaparece. no lo voy a Sí, hacer. Y la creencia en el cielo y en el infierno no está tan trivializado como a veces veo en algunas discusiones actuales. Yo trato de enfocarme en perspectivas bíblicas, o sea, mi inclinación es Biblia, Sagrada Escritura, antes que teología sistemática, pero hoy, viste, se ve como hay un esnovismo en no creer en el infierno y cosas por el estilo, pero las repercusiones sobre las creencias fundamentales, escatológicas del Nuevo Testamento y de la fe cristiana son fuertes al negar la creencia en el infierno, o por lo menos en el término que quieras usar para referirte al sí, final. sí, sí, Pero bueno, claro. esa Está es bien. una discusión que nos debemos. Quizás algún día podemos hablar de ese tema. A ¿Por mí me qué no? ¿Por gustaría qué no? tenerte interlocutor y nos ponemos ahí a ¿Por ver qué no? Abrimos el temas juego, muy abrimos el pertinentes. juego. Sí, un poco la idea de estas charlas de hacerla así como más cerradas, que algunos me critican por eso, es porque después sirven para replicarse en otros lados, ¿no? Pero podemos usar una dinámica más abierta donde la gente pueda preguntar y ahí ver a ver También. qué podemos charlar. Sí, sí, se puede. Juan José, muchas gracias, che, por No, tu gracias a vos. tiempo, por compartir tan generosamente lo que has estudiado, lo que seguís estudiando con nosotros. Así que yo te agradezco. Nos quedan ahí algunos minutos. Si querés decir algo hasta que esto se vaya, porque en cualquier momento nos va a decir que termina, te lo dejo para que vos nos digas Más lo que que... nada, lo desafiante que es la ética
en la literatura apocalíptica, que a veces de la cual se habla poco. Tiene muchos rasgos gnósticos, ¿no? Y por ejemplo se habla de que los entendidos, los que entiendan, ¿no? El número de los elegidos de Apocalipsis 5 y 6, los que, no, 4 y 5, ¿no? Esos términos están en íntima relación con la ética, ¿no? De la forma en la que uno vive el seguimiento de Jesús en la literatura cristiana y en el Antiguo Testamento, en escritos apocalípticos intertestamentarios, la fidelidad a la Torá, al ser fieles a Dios, ¿no? O sea, estos no están con medias tintas, esta literatura no surge para especular y sentarse ahí a hacer números y contar las cosas. No, En esto, claro. gente que está muy involucrada, ¿no? En lo que es la esencia de la Torá, que es amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Alabar a Dios como único Dios, en un contexto de otros dioses que te piden asesinar, aplastar, pisar, maltratar, esclavizar, y el adorar a Jehová es servir, bendecir, acompañar, ayudar al que está en situaciones. Entonces, la apocalíptica ha sido tan distorsionada que yo creo que también hay una cuestión ideológica ahí detrás de distorsionarla, usándola para llevarnos a un lugar que por ejemplo, nos lleve hacia la pasividad, que de alguna manera esa prédica de salvar el alma está incentivando una pasividad, como la tiene Sí, claro. aquella mirada crítica de aquellos, pero que al final también es una mirada hecha desde, vamos a decir, la teología del balcón, como decía el amigo, el maestro Mackay, ¿no? Y no no miramos el camino que tenemos como práctica. Esto es un desafío muy fuerte. Gracias, Juan José, de Gracias, nuevo. La che. gente está ahí saludando. Gracias a todos los que se bancaron todo este tiempo. Nos estamos viendo, ojalá haya otras. Vayan Dale. después a ver la que organiza acá Bíblica Virtual con el maestro Edesio, que va a valer la pena seguramente. Gracias, Juan José. Gracias. Chao, Nos Pablo. Nos vemos, estamos viejo. viendo. Chao, chao. Hasta Nos luego. estamos viendo.